888. Vamos a hablar de educación. Lo informábamos ayer también, los resultados de este informe, el PISA, ¿no? Es una prueba internacional justamente que se hace analizando los aprendizajes y, bueno, lo puede ver en biobiochile.cl. El titular es que se estanca nuestro país en el aprendizaje, obteniendo casi los mismos resultados que el año 2018. Se habla de varios años perdidos en cuanto a esta medición que, insistimos, es una medición a nivel internacional. Sí, queremos hablar sobre este tema, sumergirnos aquí, un piquero. Vamos a hablar con el investigador del CIAEP, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, que está acá en el estudio, Roberto Araya. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Gracias, profesor, por venir. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Loreto? ¿Por dónde ponemos el foco? ¿Por dónde partimos acá? Bueno, todo el mundo está mirando resultados PISA en todas partes del mundo y hay cosas sorprendentes. Si bien, como dice Loreto, Chile está estancado, pero ya estancado ya harto tiempo. Desde 2012 más o menos que estamos, incluso poco antes, que no mejoramos, al menos en matemática, que el área y ciencia que yo estoy dedicado más. Entonces ya más o menos sabíamos, ya aún más con la pandemia era difícil que fuéramos a mejorar. Entonces todo el mundo esperaba eso. Lo que sí es sorprendente, y no tengo una explicación, es que los estudiantes del cuarto más vulnerable de Chile mejoraron, y bastante. Y los estudiantes del cuarto mejor, digamos, en cuanto a nivel socioeconómico, bajaron. Eso también pasó en Argentina y en algunos otros países latinoamericanos. No en la mayoría de los países europeos y la OCDE, en fin, en general. O todos perdieron y perdieron más los más vulnerables por la razón que uno espera, más tiempo en la casa, menos recursos, menos internet, en general padres con menor nivel educacional que pueden apoyar a los hijos, padres que tienen que hacer otras cosas, no tienen tanto tiempo. Se hubiera esperado eso, pero en Chile y otros países como Argentina y otros similares en América Latina no ocurrió eso, ocurrió al revés. Entonces la gente dice, bueno, ¿a qué puede verse? O sea, porque la escuela es el principal ecualizador, o sea, ayuda a todo el mundo a un cierto ritmo y ecualiza. Entonces aquí muchos niños sin escuela y con mucho más tiempo sin escuela, o sea, eso es un gran enigma y algo para los expertos que están analizando datos y viendo a qué puede verse. Se analizan esos datos, las razones, ¿no? Evidentemente esto como un diagnóstico también, como algunas luces para ver evidentemente cómo mejorarlo, pero también llama la atención, o no llama la atención, pero sí sigue encabezando el ranking de estas evaluaciones por lejos Singapur. Y usted es experto en educación acá, pero también le ha tocado mucho viajar allá al sudeste asiático y también viendo qué podemos adoptar, cuál es el método, por qué es tan exitoso, en particular Singapur, que es un país más chiquitito, ¿no? Pero también otros países, insisto, en el sudeste asiático, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué podríamos adoptar nosotros? ¿Qué tan distinto están haciendo en educación? Bueno, los asiáticos son famosos. Por ejemplo, Corea del Sur en los años 60 era más pobre que nosotros y hoy día es mucho más rico y le va muy bien. Japón también en los años 50 destruido por la guerra, hoy día junto con Singapur son los mejores. Y el método de Singapur es una adaptación del método japonés. Los japoneses dicen, oye, los textos en Singapur eran los textos japoneses que los tradujeron, los adaptaron y hoy día se conoce como el método de Singapur. Pero básicamente es la metodología. Ahora yo diría que lo principal es, primero, confianza en sus profesores. Segundo, mucho tiempo y dedicación. La educación es muy importante, el profesor es muy importante. Y una también, a mí me sorprendió la importancia que le dan a los valores, a las componentes éticas. Por ejemplo, los niños, ¿cierto?, limpian ellos la sala de clase. Ellos mismos, niños chicos. Otro ejemplo, tienen animalitos, por ejemplo, hacer experimentos, y los animalitos, yo he visto que profesores acá de diferentes escuelas y directores me dicen, pero ¿y quién cuida a los animalitos, ratoncitos o pollitos o perritos los fines de semana? Bueno, en Japón van los niños de primero básico, ellos a alimentarse y a limpiar, ¿cierto?, donde están los animalitos. Y un respeto enorme por el profesor, o sea, realmente el maestro hay que muy importante, no solamente una cosa de sueldo, es una cosa de una reputación, ¿cierto?, una admiración
que tiene muy importante que yo no veo acá. O sea, por lo menos una diferencia en valoraciones entre lo que se ve en Singapur, lo que se ve en el sudeste asiático, lo que se ve en Japón, en comparación a lo que ocurre, por ejemplo, en Chile. Una valoración del profesor también. ¿Disciplina? Mucha disciplina. Son muy disciplinados. Es ciertamente, digamos, una cosa sorprendente. Por ejemplo, en Tailandia, las primeras veces, cuando fui, todo el mundo me saludaba, ¿cierto? Como las manos así cruzadas. Sí. Y yo empecé a hacer lo mismo. Porque, bueno, no sé, trata de hacer lo que hace todo el mundo. Y alguien me dijo, no, usted es mayor. Usted no debe hacer eso. Respeto hacia los mayores. Otro ejemplo me pasó también en esos países que yo fui con los estudiantes de posgrado y el profesor y otro extranjero a como una parrillada, digamos, de la zona allá. Y íbamos a comerme una cuestión rara que no tengo idea de qué, y no saco nada con que me den el nombre, porque son nombres que uno, ¿cierto? Mejor comernos. Entonces, y voy a empezar, y yo esperando que los demás empiecen, me dicen, no, profesor, empiece. Y yo les digo a los, está alrededor mío 6 estudiantes de posgrado. Me dijeron, no, partan nomás. Y me extrañó, porque no partimos todos en conjunto. Me dijeron, no tenemos hambre. No tenemos hambre. Qué curioso, venimos a comer. Bueno, empecé a comer yo, igual que los otros, unos gringos que habían ahí. Terminé de comer y empezaron a comer ellos. Y le pregunté, ¿y ustedes por qué comen ahora? No, es que ahora tenemos hambre. O sea, un respeto, porque profesores primero, es una cosa que ya un poco me pareció desmedida, pero hay un respeto enorme por el profesor, y la gente hace lo que el profesor dice, y uno ve el currículum en esos países, sí. Lo primero y lo más importante son los valores. La ética, también cosas como estética, y después viene ya el cálculo numérico y todas las cosas que... ¿Y hacia dónde está ordenada la formación? Uno habla de educación en términos generales, pero ¿hacia dónde se ordena o existe, por ejemplo, hacia ciertas dimensiones de la vida social, donde se necesitan ciertos y determinados profesionales? ¿Es la educación universitaria? ¿Será la universidad? ¿Será la formación técnica? ¿Cómo? Bueno, hay de todo, pero ellos siempre están pensando mucho en el futuro. Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial vino un cambio enorme. Hay grandes cambios, están preocupados el envejecimiento de la población en esos países, es enorme. O sea, la gente no teniendo guagua, ¿quién va a sostener todo eso? Hay muchos viejitos y va a crecer. Es un problema. 2, el cambio climático, muy importante. Pero hoy en día el mayor problema es la inteligencia artificial. Puede producir enormes oportunidades, por un lado, para salud, medicina, trabajo, pero por otro lado cambiar completamente lo que es el trabajo y están los famosos riesgos existenciales, es decir, una máquina, como muestran algunas películas, que pasa a ser más inteligente y no solamente inteligente, aquí viene la palabra clave, autónoma, tal como esos vehículos autónomos, y toman decisiones independientes de uno, y puede que por hacerlo mejor deciden que, ¿cierto?, mejor eliminar o por lo menos convencernos. Por ejemplo, nosotros no tenemos más niños, por ejemplo, entonces a poco desaparecemos. Entonces hay enormes oportunidades pero enormes riesgos, entonces están muy preocupados y tratando de adelantarse qué hay que enseñar. Por ejemplo, ¿cuál es la psicología de estos agentes artificiales? ¿Cómo los entendemos? Porque supongamos la psicología entre nosotros se entiende. Sí. Todos tenemos la misma psicología básica, básicamente tenemos miedo a la muerte. Por otro lado, queremos reproducirnos, nos atraen otras personas y a todo el apego familiar. Estos agentes artificiales no mueren, ustedes los matan y se carga el servidor, o sea, otro nuevo, una nueva copia, es como una pesadilla. Entonces, si no tiene alguien miedo a la muerte, las decisiones que toma son muy distintas. Si alguien no tiene apego a su familia, a sus hijos, o buscar pareja, la psicología es muy distinta. Es mucho más similar a nosotros la psicología de un perrito o la psicología de un pulpo, que mejor se parece a nosotros en muchas cosas, pero esto otro es una psicología muy distinta y tenemos que tratar de entenderlo. O sea, la idea es que nuestros estudiantes de primero básico empiecen a entender en el fondo los mecanismos cognitivos y, ojo, emocionales, que significan motivacionales de estos agentes artificiales. Y es algo sumamente complicado. Un agente de esto que puede estar en el celular o en el otro lado, lo empieza a aconsejar y dar opciones, que ver, que leer, cómo votar, hay que ponerle, o sea, y por supuesto que los fabricantes de ellos van a querer influenciarnos, y entonces viene el problema siguiente. El problema central pasa a ser el problema de la confianza. ¿Puedo confiar?
Y por ejemplo, uno de ellos me dice, a lo mejor hay un problema con mi esposa, ¿cierto? Que tiene cierto antecedente. ¿Puedo confiar? ¿No será que alguien me está manipulando? Y a lo mejor tengo dos de estas aplicaciones y una me dice una cosa, otra me dice otra. ¿Qué es lo que hago? Y a lo mejor tengo no dos, muchas, y me dan diferentes recomendaciones. ¿Qué es lo que hago? Yo soy como el rey Arturo, tengo muchos ministros, ¿y qué es lo que hago? Tengo que entender un poco de qué se trata, y ese es uno de los desafíos principales. Y eso significa educación ciudadana, educación ética y educación también en los mecanismos cognitivos que hay detrás. La imaginación mencionaba usted. Claro, significa también algoritmos matemáticos, o sea, se integra una integración mucho mayor de disciplina, porque estos finalmente son algoritmos matemáticos. ¿Sí? Sí, profesor, ya que menciona la tecnología, el celular, ¿no? Dando ejemplo, se ha generado toda una discusión a nivel mundial también con medidas que han adoptado distintos países en cuanto al celular en la sala de clase y con resultados en mano, ¿no? Conocíamos el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, ¿no? Que prohibió los celulares por los resultados, que ha pasado en otros países que han tenido medidas similares. ¿Cuál es su postura con respecto a eso? Bueno, yo de formación soy ingeniero y soy, por tanto, tengo un sesgo hacia la tecnología, claro. Y he desarrollado por muchos años plataformas y, bueno, además esto de colorear es otra tecnología, tal como la escritura es una tecnología, las máquinas son otra tecnología, y siempre cuando han habido nuevas tecnologías, como cuando empezó la escritura, es clásico, ¿cierto?, en la Grecia antigua, que algunos se oponían, básicamente porque le bajaba la importancia al profesor. Ahora yo con un libro puedo acceder a información independientemente de que mi profesor o no, puedo ver si tiene razón o no, puedo ver lo que dice un profesor que a lo mejor ya murió o alguien muy distante, entonces le baja el poder a las personas. Por otro lado, tengo acceso también a muchas otras cosas, no solamente serias, con un libro o con el papel podría acceso a todo tipo de material, pornográfico, lo que uno quiera. Ahora esto se potencia mucho mayor con la tecnología, entonces, ¿cómo lo usamos para lo que necesitamos? Y también, por supuesto, puede ser mal usado. Entonces, el desafío, por ejemplo, de conseguir la atención de los estudiantes en la sala de clase es mucho mayor que si los tuvieran encerrados en una jaula y cada uno con lo mínimo. Por supuesto que en ese caso el desafío del profesor es mucho mayor y uno tiene que entonces una competencia enorme. Como ustedes, por ejemplo, tienen ciertos otros medios también compitiendo cada vez con más cosas, cómo agarro la atención de esos estudiantes. Entonces el desafío es mayor, pero las oportunidades son mayores. Yo creo que la metodología del avestruz, ¿cierto?, de olvidarse de todo, no es la mejor. Y yo creo que sí hay que entender las oportunidades que trae y también los peligros. Y por ejemplo, en Japón lo usan mucho y para lo siguiente, que los estudiantes todos respondan preguntas abiertas, ¿no?, y el profesor las recibe y revisión de pares uno a otro. Nosotros hemos estado hace como una década. ¿Revisión de pares? De pares, o sea, por ejemplo, lo que tú escribes, Álvaro, el profesor lo recibe con mucho otro y a lo mejor le toca a Loreto y Loreto te lo comenta. Y así todos uno a otro. Nosotros hemos estado haciendo eso con niños de tercero o cuarto básico por ya cerca de 10 años. Partimos en la comuna de Los Prados haciendo eso. Los niños, una pregunta abierta, responden, el profesor asigna, ahora revisa por si hay algo inadecuado, porque nos falta, ¿cierto? Sí. Entonces, y ahora hoy día hemos desarrollado en el CIAE metodología de inteligencia artificial que revisa lo que escribió por si acaso hay algo, y el profesor le dice una señal, mira, esto a lo mejor no distribuirlo porque si no te produce un problema. O sea, ahí están los riesgos, pero están las oportunidades. Entonces, como toda tecnología, como en el momento fue el libro, la escritura, el texto, también esto trae enormes oportunidades y enormes peligros también, y todo está en manejarlo. Profesor, muchísimas gracias por venir, por explicarnos esto también, todos los desafíos que tenemos, tremendamente interesante, ¿no? Porque muchos comentaban, hay un tema cultural acá que es muy distinto a los otros países, pero claro, si tienen a los niños desde chiquititos haciéndose caso, por ejemplo, de la higiene de la sala, el tema de los animales, también se parte por cambiar la cultura. Roberto Arayes, investigador del CIAE, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias Loreto, gracias Escobar, y solamente decirle a ese auditor que los niños en todos lados son muy similares. La psicología humana es bastante parecida y yo creo que sí, también podemos cambiar. Por ejemplo, en un momento todos fumábamos como carretoneros, hoy día nadie fuma, cambió completamente el país y en educación también podemos cambiar. Muchas gracias, profesor.